Omar Rueda, psicólogo y educador social. Omar es especialista en terapias de tercera generación y trauma, y se dedica a acompañar a personas que han sobrevivido a abuso narcisista, ayudándolas a sanar, recuperar su identidad y reconstruir sus vidas. Con una amplia trayectoria en el acompañamiento terapéutico, Omar se ha convertido en una referencia para quienes buscan comprender y superar las secuelas del abuso psicológico. En esta conversación comparte su valiosa experiencia y ofrece herramientas claves para la sanación y el bienestar emocional. Además, presenta su libro, Los narcisistas que nos rodean, una obra que invita a reconocer, entender y transformar las dinámicas del abuso desde una mirada profunda, empática y esperanzadora. Pueden acompañar su trabajo a través de sus redes, donde comparte contenido sobre sanación emocional, estrategias de afrontamiento y apoyo a sobrevivientes. Hola, hola, hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué Hola, Lili. gusto tenerte nuevamente en mi canal. Gracias, A gracias ti por por la estar. invitación. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. No, para mí es un honor, un honor siempre, porque ya sabes que te sigo, ¿no? Y que para mí ha sido un gran aprendizaje ver tus videos, ¿no? Y también parte de poder entender mi historia, así que por eso también lo quiero compartir con parte de la comunidad que me sigue. Así que muchas gracias por estar aquí. Y nada, y quiero que hoy podamos hablar un poquito de estos, los narcisistas que nos rodean, que así es como se llama tu libro, ¿no? Y que espero que todos puedan leer pronto, porque es impresionante todo lo que tú nos has enseñado y nos sigues enseñando a través de tus videos y ahora con tu libro, ¿no? Así que me gustaría... Gracias. Sí, creo que es importante. Cada vez se están normalizando más las conductas deshumanizadas, ¿no? Y de instrumentalización del otro. Al final estamos yendo a un lugar donde el ser humano es otro objeto de consumo más. Y traspasar esos umbrales es complicado. Creo que es urgente psicoeducar para la solidaridad empática y la cooperación entre nosotros en vez de tanta competitividad. Entonces creo que es un libro que también aporta una mirada social al problema, ¿sí? Más allá del tema clínico como tal. Es una mirada sistémica que, por eso de ahí que nos rodea, ¿no? Porque es como que todo lo que estamos viendo que pasa Sí, es preocupante. totalmente. Se ve también en las redes, ¿no? Con los ataques, ¿no? De gente que no te conoce y ataca y escribe en comentarios, ¿no? Y se hacen un mundo terrible, ¿no? Sí, creo que hay un fanatismo Ujú. en la ignorancia de las personas. Es decir, al final cuando más claro es la cosa, más estructurada, más rígida, más te puedes posicionar como desde el entendimiento. Entonces, los manipuladores, las manipuladoras, tienen gran facilidad de hacer uso de la narrativa para convencer, para crear o inducir a creencias. Y si el público que te sigue es fanático en ese aspecto, ¿no? Que idealiza a la persona, que cree que esa persona es de una determinada forma proyectada, ¿no? Pues ya está. Es fácil lavar el cerebro y conseguir pues un ejército de personas que ladran de forma muy agresiva y más polarizado sea la persona que está ahí manipulando, más radical se convierten sus seguidores o el séquito de personas que está ahí. Sí, 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 lo vivo a diario, te puedo decir eso. Es parte también de la historia que hemos tenido nosotros en el trayecto de más de 25 años, lo hablo desde mi caso, ¿no? Y actualmente seguimos teniendo ese tipo de como monos voladores o gente que te ataca, ¿no? Para defender con este fanatismo. Yo tengo como un poco alergia a la palabra esta o al fanatismo, ¿no? O sea, todo esto cuando me dicen, ay, me encanta, soy tu fan, ay, yo no soporto eso Sí, del fan. Me sí. gusta que, o sea, yo entiendo la admiración que puedes tener hacia alguien, eso me parece bárbaro, pero el fanatismo siempre me ha generado un poco de rechazo porque yo lo veo desde el lado este agresivo, ¿no? O sea, Sí, porque es también. lo que me ha tocado a mí. Y también lo veo como tú, ¿eh? Es como bueno, de ahí a idealizar y de idealizar a la decepción, ¿no? Hay un paso. Y lo importante es establecer vínculos sanos, vínculos seguros, vínculos estables. No puede haber un movimiento de idealización en esto.
Tiene que ser una jerarquía que no sea rígida, que sea más igualitaria. Tú, Liliana, ¿cómo haces para...? Porque claro, entiendo que tus ataques hacia ti no es tanto de desaprobación de lo que dices, no es tanto que estén a favor o en contra de tu planteamiento, es que realmente entiendo que son comentarios que quieren invalidar tu verdad, invalidar tu sentir, invalidar lo que tú viviste. Eh, ¿cómo lo recibes tú ahora? ¿Cómo lo sostienes? Entiendo que has aprendido estrategias para sostener eso. ¿Llegas a dudar de ti en algún momento? ¿Llegas a sentirte ahí en conflicto con esto? A mí me pasó al principio. Esto fue, haz de cuenta que cuando empecé con mi canal, que fue cuando quise empezar a vomitar, ¿no? Todo lo que había sentido y que me empecé a dar cuenta de muchas cosas que me dolieron y que volví a sentirme manipulada, ¿no? Y engañada. Fue horrible. La sensación fue de mucho asco. Es horrible, es un asco tremendo y mucho rechazo. Y cuando empecé a hablar, al principio hubo un grupo de personas que creía que yo estaba a favor de esta persona, entonces no me atacaban, ¿no? Y otros sí. Y después empezó cuando yo empiezo a hablar la verdad, que siempre he contado la misma versión, nunca le he cambiado a la versión, ¿no? O sea, de lo que me pasó siempre fue la misma, nada más que se han tergiversado, ¿no? Mi versión y la de otras personas. Fue como que yo siento que estas personas no aceptan, ¿no? Que su ídolo puede haber llegado a hacer tal cosa, ¿no? Ya. Puede haber sido partícipe de tal manipulación para hacer daño, ¿no? Imagínate que a mí me costó entenderlo. Por eso esa parte yo la entiendo, ¿no? Cuando alguien no conoce a profundidad y no lo ha vivido, ¿no? A mí me tocó, o me llevó años entenderlo, porque yo siempre veía a una sola persona como la cabeza, el responsable de todo, ¿no? Y después fui entendiendo que había piezas principales y cuando me empiezo a ver, ¿no? Ya sea mi diario, que fue el que me ayudó a recordar y desbloquear un montón de cosas que yo había escrito cuando estaba fresquito, ¿no? Todo Ya. lo que había escrito y que yo no sé si es por el trauma, que eso ahora que estás tú y que eres psicólogo, pero lo bloqueé durante años. Haz de cuenta que había cosas que no recordaba, Omar. O sea, me había olvidado de eso, o no sé, bloqueado, porque cuando lo leo, haz de cuenta que me volvió todo, o sea, me regresó todo y estuve 2 días llorando así porque dije, es como si hubiese regresado toda la película. Y vi todo Claro, clarísimo y vi todas las claro. imágenes y dije, sí, esto me pasó. Y yo lo estuve negando, haz de cuenta que negué que me había tocado una audición desnuda. Y yo decía, pero nada, pero ¿cuándo sucedió eso? Si a mí no me tocó ese tipo de audición, ¿no? Yo siempre contaba la primera, la segunda, y nunca contaba la tercera, que fue la traumática, ¿no? La que a mí me generó mucho trauma y que cuando recuerdo esto en mi diario lloré mucho tiempo. Y yendo a la pregunta, perdón, me fui un poquito, pero No, yendo a está la bien. pregunta, me lleva al principio sí a sufrirlo, ¿no? A los ataques, pero yo no entendía, digo, si esta gente no me conoce, o sea, cuando yo escuchaba hablar hasta canales que se empezaron a armar, ¿no? De YouTube, hablando del caso y me juzgaban sin entender lo que yo estaba queriendo explicar, ¿no? Eh, Después lo empecé a entender, empecé a entender a través de la terapia. Empecé a tomar mucha terapia, a escuchar muchos especialistas y eso me ayudó mucho, de verdad me ayudó mucho a entender lo que había sucedido, a ponerle nombre, ¿no? A cada etapa, Mm. porque eso también yo veo, a veces me dicen, cuando me hacían entrevistas hace muchos años, me decían, eh, fueron las amantes, por ejemplo, y nunca fuimos amantes de este tipo, ¿no? Fuimos abusadas, ¿no? Pero en esa época no usaban las palabras correctas y nosotros ni siquiera entendíamos exactamente o no podíamos poner una palabra a lo que nos había sucedido, ¿no? Eh, y fue muy duro, pero creo que ahora esto de poder tomar terapia, de poder ver tus videos que a mí me han servido muchísimo de verdad, para entender los procesos, me ayudó y a entender que estas personas están para eso, ¿no? O sea, eso es lo que al día de hoy yo lo tengo súper claro, ya no me afecta en lo absoluto, sé cuál es la intención, sé que
que es un mismo procedimiento que se utilizó hace más de 25 años, ¿no? Con otros actores, pero ahora se utilizan otros actores, ¿no? Ya. Y bueno, con las redes, ¿no? Que es mucho más, que Más llega más directo y sí, sí, más rápido. rápido. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tú eras jovencita, eras un adolescente cuando empezó todo esto. A esas edades, cuando tienes un adulto que es psicópata en su forma de depredar, tiene claro lo que tiene que usar para que tú entres en amnesia y te disocies. El ser humano, su problema es que no puede sostener ciertos niveles de verdad hasta que no aprende a ponerle nombre a esa verdad. ¿Sí? Entonces, por eso todo es un proceso que se da desde un tempo determinado, un ritmo determinado. Es sostenido, es lento y eso sería lo normal. En el abuso es todo muy rápido. Es tan rápido que la persona, como no tiene la estructura para poder interpretar lo que está pasando, se disocia, entra muchas veces en amnesia para no morir psíquicamente a lo que está pasando, Claro. pero a la vez el psicópata sabe que su víctima va a normalizar esa agresión, porque al disociarte tú no aprendes a nombrar lo que pasa y a protegerte de eso. Entonces, las agresiones más rápidas sean, después de todo el love bombing, después de toda la seducción, después de que tú seas lo mejor, ¿no? Y una vez que estás anclada emocionalmente a esa seguridad que es falsa, ahí vienen las agresiones a mucha velocidad. Más te disocias, más te quedas ahí normalizando eso. Es más, llega un momento que el psicópata lo que quiere conseguir es que tú sientas que mereces ese castigo. Sí. Ese es el punto que están consiguiendo con esa velocidad. No disfrutan del propio sufrimiento de su presa. No, disfrutan cuando ya su víctima se siente merecedora del sufrimiento que está experimentando. Exacto. Sí, sí, diste al Entonces, punto, sabes que a veces también era muy duro explicarlo en aquella época, ¿no? Porque nosotras, esta persona terminó haciendo que nosotros le pidiéramos que nos castigara, pero que era la parte de sobrevivir, ¿no? O sea, claro, si no pedíamos eso en cartas y decíamos, quiero que me castigue, o sea, por favor, castígame como tú quieras, ¿eh? Y él tenía que poner el castigo, pero le tenías que decir eso porque si no, sí había otro problema, ¿no? Eh, entonces terminabas haciendo un mínimo error que cometieras, se te cayó una cuchara y era un problema. Entonces tú terminabas pidiendo perdón, por favor, como tú quieras, y sentías que todo el tiempo habías hecho algo malo. Como tú dices, terminabas sintiendo que, bueno, entonces merezco el castigo, ¿no? O sea, volví a cometer un error que para el mundo real ese error es insignificante, o sea, no es nada, y para nosotros era un constante cúmulo de problemas que nos llevaban a estos castigos de torturas, ¿no? Físicas, que sí terminamos normalizando terriblemente porque fueron años, ¿no? En los que vivimos en eso, en ese tipo de vida, ¿no? De castigos constantes, o sea, no solamente nosotras, físico, sino psicológico, de estar escuchando el castigo hacia otro, de saber qué es lo que iba pasando, escuchar los ruidos, o sea, es terrible, es una tortura constante, ¿no? Y el terror psicológico que esta gente implementa en uno es muy difícil de explicar. Cuando tú en un video explicabas la cárcel mental, sí. wow, o sea, yo dije, qué bárbaro, porque es lo que yo sentía. ¿Cómo explicaba? Mucha gente a mí me cuestiona, ¿por qué no te fuiste? Fuiste a visitar a tu familia, fuiste con él, ¿por qué no le dijiste a tu familia? O sea, y la parte de cómo estas personas te amenazan con lo que más quieres, o sea, es fuertísimo. ¿Cómo lo explicas, no? O sea, ¿cómo explicas porque hay un quiebre terrible? O sea, esta persona, yo me acuerdo que era tan astuto, ¿no? Porque el momento que nos enviaba a nuestra casa, esas semanas de cuenta antes nos daba de comer bien, nos trataba diferente, hacen esto, ¿no? Sí. Eh, y me debes lealtad, pero acuérdate que no puedes decir esto y lo otro. Entonces, terminas haciendo todo lo que ellos quieren, ¿no? O sea es impresionante, es Sí, sí, sí. Ha habido un testeo previo, es decir, a quien elige por un tipo de atributos, factores potenciadores que digo yo, es decir, atributos positivos y también factores de vulnerabilidad.
Y eh, a la vez de que tú también, cuando tú te alejas de ahí, entiendo que estás disociada, Ujú. estás confusa y tienes dos sentimientos que son anti-resiliencia, que es la vergüenza y la culpabilidad, ¿no? Eso te impide entrar en algo, ya incluso por tus padres, ¿no? Es como, ¿cómo le digo yo esto? ¿No? Y qué va a pasar y me van a creer, ¿no? Ya estás en esa narrativa que tan inculcado, porque aparte no solamente eres tú, es que erais un grupo, ¿sí? Sí. Un grupo coercitivo. Ujú. Y había mucho aislamiento. No es Sí, que eran un fin de semana y volvías una semana con tus padres. Habían, ¿no? Entiendo que en periodos muy largos de aislamiento, sí. donde las rutinas emocionales se iban fragmentando, se iban rompiendo. Sí, la primera vez que me llevaron o sea, haz de cuenta que a mí o sea, me invitan a este grupo a los 14 años, pero me audicionan a esa edad y luego me regreso y a los 16 años es cuando ya me invitan definitivamente que yo entro. Y yo vuelvo a ver a mis padres después de 2 años, o sea, a los 18 los vuelvo a ver. O sea, Dos yo a años, sí. esa edad, claro, yo llamaba y la última vez fue de no dejarme porque yo ya venía con estos quiebres y estos maltratos muy seguidos, ¿no? O sea, de castigos prolongados, de encierros, de yo intentar quitarme la vida, o sea, fueron muchas cosas. Entonces el tipo no me permitía ni siquiera llamar, ¿no? Hasta que me permitió llamar y mis padres amenazaron con que iban a poner una denuncia, entonces al poco tiempo él ya tiene que empezar su huida, ¿no? Porque va a salir un libro de otra de las víctimas que logró escaparse eh, y que iba a hablar sobre este tema, ¿no? Entonces él decide ahí, después de 2 años que yo llevo en México, esa escapada, esa huida que él empieza por 3 años, que es donde el primer lugar donde vamos es justamente a España, ¿no? Que estuvimos un año. Eh, pero haz de cuenta que sí venía de un quiebre muy grande, ¿no? De mucho sometimiento, de mucho antes de que me permitiera volver a mi casa. Y cuando yo regreso a mi casa, aparte de que estaba muy delgada, ya no era la misma Lili. O sea, yo ya no era la No, misma claro. persona. O No, sea, no. yo llego al aeropuerto y veo mi familia y algunas amigas y yo no quería que me tocaran, ¿sí me entiendes? O sea, yo ya me sentía totalmente ajena al mundo real, ¿no? O sea, ya ese Sí, mundo sí. no era el mío. Ujú. Mm, los estudios de Bourrage de Crâne, que se llama el lavado de cerebro, que se hicieron después de la guerra de Vietnam con soldados americanos que en pocos meses, encerrados, ¿no? Bueno, en donde fuera ahí, con el Partido Comunista, em, se hacían antiamericanos en 3 meses. Militares americanos que en 3 meses lavan el cerebro con técnicas de tortura y ellos cambiaban su ideología entera, ¿no? Sí. Imagínate en 2 años, en una etapa evolutiva como la tuya, que era la adolescencia, que es cuando tú estás buscando un referente externo para diferenciarte de tu familia y construir tu Ujú, identidad hacia el mundo. O sea, esta persona no elegía la edad porque sí, lo ujú. elegía en base a saber que era la etapa evolutiva donde la persona era más fácilmente manipulable hacia el exterior. ¿Sí? Exacto. Entonces se le suma a esto la temporalidad, el efecto secta, el efecto familia. Lo que yo no entiendo es cómo después de que salgan tantas víctimas expresando su malestar, de su vivencia, de su experiencia, hayan personas aún que lo nieguen. Porque Ujú, yo entiendo que si es una persona, dices, bueno, pero ujú, cuando ves que es un grupo de personas ya que está expresando, tú puedes decir públicamente, mira, yo no sé, yo no veía nada, a lo mejor estaba cegado por la manipulación o porque a mí se me escondía de esto, pero yo lo siento mucho si ha pasado esto a esas personas, me sabe muy mal. ¿Cómo puedo hacer yo para, ¿no? Y hay un sentimiento de comprensión y de apoyo. Aunque, totalmente. aunque tú no digas qué ha pasado porque no lo has vivido, ¿vale? No lo has Ujú. vivido. Y en las sectas pasa esto, que hay una persona que vive una realidad totalmente alternativa muchas veces, ¿no? Y hace de mono morador empático, como que no entiende. ¿Cómo Sí. hablas mal del líder? No entiendo. Es una persona Ujú. increíble, ¿vale? Lo van como... Y puedo entender que... Pero esta persona incluso, cuando ve que la gran mayoría se está expresando, hace como un cambio de paradigma y dice, a ver,
¿qué está pasando? Y va de buenas, ¿no? Entonces, esta reactividad que siento que hay de alguna persona de ahí, claro, no entra dentro del marco de algo sano. Totalmente, Pero totalmente. no, yo no me posiciono con nada. Quiero decir, es que Ujú, ya no tiene sentido coherente en lo ujú. que es una reacción natural delante a esa experiencia que habéis vivido. Totalmente. Bueno, es que eso es una de las cosas, como digamos, el parteaguas, que es lo que a mí me hace despertar después de años, ¿no? O sea, más fuerte porque cuando, ¿por qué yo vuelvo a acercarme a este personaje? Fue para justamente, yo siempre he sido muy empática con una parte de esa historia, ¿no? Y siempre, eh, hasta en determinado punto, tú lo puedes ver hasta en entrevistas, y siempre fue mi versión querer salvar, ¿no? Y que abrieran los ojos y esto y lo otro. Y te das cuenta que no había nada que salvar porque al día de hoy mantiene la misma versión y al día de hoy defiende algo, ¿sí me entiendes? Que es indefendible. Entonces yo digo, esa parte es la que a mí me explotó porque cómo yo vuelvo a, a tener contacto, cómo yo vuelvo a confiar, porque yo le regreso cosas que había prometido devolverle, que eran de su hija, ¿no? Pero al ella pedirme perdón por haber sido causante de lo que me sucedió a mí, ¿no? De estos abusos y de todo esto, fue lo que me hizo pensar, ok, o sea, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? O sea, estamos en el mismo pensamiento, entendimos después de años que eso estuvo mal, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas bien. Y cuando yo estuve apoyando, de hecho, que contara su historia porque pensé que se iba a decir todo, ¿no? Como había sucedido y haciéndose responsable de lo que le tocaba, porque es lo único, ¿no? La verdad es lo único que puede hacer que cualquier víctima o sobreviviente se sienta en paz, ¿no? Que alguien te diga si pasó de esta forma y fue realmente así y te pida disculpas de corazón, ¿no? Sí. Pero cuando ves que no es así y que todo el tiempo es cuido mi imagen, lo más importante es mi imagen, y tú hablas y queda mal tú, pero límpiame a mí, eso es la parte que yo dije, no, por Dios, o sea, y dejar mal a otras víctimas, ¿no? O sea, con una historia totalmente distorsionada, a mí sí me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño porque puse mi cara queriendo que se supiera la verdad y dije, bueno, esta es una forma de, ¿no? Eh, pero trato de que se entienda por qué lo digo y por qué ha pasado eso, porque mucha gente no entiende por qué en determinado momento estuve cerca de esa persona nuevamente, ¿no? Y por qué pasó todo esto y por qué yo elijo ahora vomitar y decir hasta acá llegué, no puedo más, o sea, porque sí siento que me conduje de la manera correcta en el sentido de fui, me acerqué para devolver, hacer lo que yo sentía que otra persona podría haber dicho el tiro esas cosas y lo siento, no te veo nunca más en mi vida, no me importa, pero traté de hacer lo que yo sentía como madre que hubiese hecho, ¿no? O sea, que me hubiese gustado que lo hicieran conmigo. Eh, pero eso dio pie a otras cosas y después con los años y veo y todo lo que fue sucediendo, que es muy largo y que lo voy a seguir contando, eh, me hizo dar cuenta que había consentimiento, que había conciencia de lo que nos había pasado, ¿sí me entiendes? Que había mucha conciencia y es la no aceptación y es el seguir haciendo esto. ¿En serio? Yo estaba ahí, o sea, ese gaslighting, ¿no? O sea, yo no estuve, no, pero está confundida, eso yo no pasó, ¿no? O decir, o ponerse en el mismo lugar, ¿no? Que las víctimas o con castigos que no les sucedieron, por lo menos mientras yo que lo haya visto, ¿no? Había cosas que sí, que yo puedo decir sí, porque yo lo que yo vi siempre lo he contado y jamás lo negaría, ¿no? Pero cuando tú dices, no, a mí me pasó esto y tú dices, ¿cuándo? O sea, o te tocó comer caja, ¿cuándo? O sea, caja, ¿sabes lo que era, no? Una caja de desperdicios Ah, eh, ok, vale. que nos hacía, era uno de los castigos, ¿no? Que nos ponían. Y de hecho, también hay algo que terrible porque esta gente utiliza para atacarme cuando yo cuento que este castigo en Brasil se inicia conmigo, porque yo lo propongo, pero lo propongo para un castigo hacia mí, ¿no? Y ni siquiera propongo la caja, propongo por después de días de estar escribiendo
cartas, ¿no? Porque me tenía con esa tortura encerrada en un lugar terrible, Hasta que diciéndome, tú decidieras tu castigo. claro, diciéndome, a ver, ¿qué me propones? Porque ya los golpes contigo no funcionan, ¿no? Así. Entonces, de escribir días, imagínate lo que es días y días estar escribiendo Es una cartas tortura. Sí, sí. encerrada, sí, desnuda en un cuarto, ¿no? En una posición, porque a veces me tenía días en cuclillas, en esa misma posición, y hacía que me vigilaran, pasaran y me vigilaran, que no me haya estirado las rodillas, o sea, es largo de contar todas las torturas, ¿no? Pero tenía que escribirle y mandársela y esperar a que me respondiera, y me decía, no, eso no me parece, no. Hasta que en determinado momento le dije, ok, o sea, comer basura, ya, o sea, ya no sabía qué más decir, comer basura y limpiar el piso con la lengua. Y haz de cuenta que dijo, sí, oh, sí, me gusta eso, y me hizo limpiar el piso, que era de un cuarto de servicio lleno de insectos, de pelos, o sea, en una casa en Brasil, que era de la casa del pescador, le llamaban, y era una casa de tortura para nosotros, porque estaba atrás de la casa donde él estaba viviendo, y ahí nos tenía todas las que estábamos más castigadas, ¿no? Y cuando empezó la caja, empezó conmigo y puso toda basura, ¿no? Que de la basura, todos los restos de basura, hasta una cabeza de una gallina, así cruda, todo así, cosas crudas, agua, cebolla, cáscaras de huevo, todo así. Y te daba tiempo para comerlo, y obviamente que me daba 15 minutos, no terminaba en esos 15 minutos, vomitaba y me tenía que comer mi vómito, y eso extendía el castigo a otro día, y eso fue extendiendo el castigo, y todo Brasil yo tuve, que fue el periodo de un año, tuve caja, ¿me entiendes? O sea, todos los días comía basura, basura, o mandarinas podridas, o bofe, y ese castigo se empezó a implementar, como vio que en mí fue terrible, empezó a implementarlo en otras personas, ¿no? Pero esta gente a lo que yo voy es que siempre utilizan esas cosas para decir, ¿ves? Ella también proponía castigo, ella también es mala porque ella hacía lo mismo, o sea, y nada que ver, y yo lo tengo muy claro eso, ¿no? Y las otras sobrevivientes también, pero cómo distorsionan, ¿no? O sea, lo que es una responsabilidad de otras personas que sí tenían voz, o sí decían, o le insinuaban a él qué podría pasar, o qué podría hacer, cosa que nosotros no teníamos voz para decirle a él o proponerle algo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando empezamos a ver las diferencias, son muy grandes, y yo no las entendía porque no me costaba, por la misma empatía que yo tengo. O sea, me cuesta ver con maldad a las personas, me cuesta ver, ahora ya sí, ¿no? O sea, digo, después de todo lo que ha pasado, ya entiendo que existe eso, ¿no? Pero me costó mucho tiempo, porque también el rol que estas personas se ponen siempre es en víctima, ¿no? Son más víctimas que las víctimas, o sea. Son los agresores que más victimario traen consigo, ¿no? A la hora de hacer daño. Sí. Totalmente, siempre son más víctimas, y bueno, pero sí, es un poquito como yo te digo, los castigos eran terribles, o otra vez también en Argentina me da al revés, me daban de comer hasta explotar, ¿no? O sea, de comer cosas feas hasta explotar, y así me tuvieron un día completo comiéndome mi vómito durante desde el mediodía hasta la noche, ¿no? Sí. Y así, o haciendo que otra víctima también comiera cucharadas de mi vómito, ¿no? O sea, para que te des una idea de lo asqueroso y de lo terrible. Bueno, es la perversión y el sadismo en su expresión más fuerte. Mira que llevo años acompañando a personas en esto, y no es la primera vez que escucho torturas, ¿eh? Pero hay algo dentro de mí que dice, pero ¿cómo es posible, no? Y yo entiendo que haya gente que siga en la fase de negación de eso, porque si eres un poco humano, si tienes un poco de corazón, empatizar con ese dolor es tan fuerte que elegir negarlo es más fácil. Sí. Posicionarse en la negación es un acto de supervivencia para mucha gente. Para mucha gente, porque aceptar que eso es posible, y que una persona como tú lo ha vivido en un contexto como el que era, te abre la puerta a imagínate cómo es en otras partes del mundo, en otros contextos, ¿no? Y abre la puerta a muchas cuestiones, que es lo que te decía antes, a más verdad sostengas, más puedes verla. A menos te disocias, ¿no? Exacto.
Entonces, me Sí. estás explicando esas torturas y claro, me vienen otras personas que me han explicado cosas muy similares, ¿no? Y es como te das cuenta de que esta gente pone en marcha em, cosas que tienen que ver con el quiebre de la psique de la persona. Están buscando ese quiebre. Cuando ya la persona ha quebrado psíquicamente, ya está, ya no tiene que castigarla. Ya no tiene identidad, ya no tiene capacidad de pensamiento, es simplemente una vasija donde lo que entra de información de esa persona se cumple y ya está, ¿no? Totalmente deshumanizada. Así es. Sí. Así es. Bueno, así yo me sentía. O sea, no podíamos decidir ni ir al baño, imagínate. O sea, la decisión estaba en él, ¿no? O sea, y si no nos autorizaban, nos hacíamos encima, pero ni siquiera eso, ¿no? Ni tomar un vaso de agua. No teníamos, ya nuestra vida no era nuestra, ¿no? O Mm. sea, para No nada. le pertenecía a él, sí. Así es, Claro, totalmente. y después yo he visto mucho en estas estructuras sectarias el binomio hombre psicópata que elige al complementario, que es una complementaria normalmente, que es narcisista patológica. Se suele dar mucho esto. O sea, el Mm, psicópata manipula muy bien a los narcisistas, ¿no? así es. Entonces, claro, la combinación genera esa estructura de secta eh, totalmente disfuncional y patológica en su hacer, en sus vínculos y también en su forma de comunicarse. Sí. Lo digo porque si el complemento es narcisista, es consciente de lo que está haciendo. Ujú. ¿Sí? Sí. Sí, no, sí, El totalmente. De tema es hecho, que no tenga problema con lo que hace, eso es otra cosa, porque el trastorno es egosintónico, es decir, sé lo que estoy haciendo, pero para mí esto no es un problema. El ujú, problema lo tiene la otra persona que es muy débil, que exagera, ¿sí? Que se lo lleva así a ese lugar personal, ¿no? Pero ujú. son conscientes, no están en un delirio, ni en una enajenación mental, ni en... No. Exacto. De hecho, a mí lo que me sorprende en esto, ¿no? Porque también esa es la parte de la negación de estas personas en cuanto a responsabilidad, ¿no? O sea, en el caso nuestro, el otro día hablaba con otra víctima también de trata, pero es totalmente diferente el caso, pero al final de cuentas son muy parecidas, digo, Sí, las tácticas, ¿no? O sea, totalmente. cómo te captan, ¿no? En el caso nuestro era porque nos ofrecían, ni siquiera no es que nosotras fuimos y dijimos, ay, nosotras todas las sobrevivientes que hemos denunciado, ninguna fue que dijo, ay, yo quiero que este productor sea mi productor y manager, ¿no? Y nos presentamos ahí para audicionar y pedirle. No, fue al revés. Ellos nos buscaron a nosotros, nos vieron en el lugar que nosotras estábamos y nos pidieron ellos que fuéramos ofreciéndonos una beca artística, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? A esto. Pero sabían, ese era el gancho, ¿no? Y el gancho era también el trabajar con este artista, ¿no? Que ese era el principal gancho, porque en realidad el productor no era conocido para nosotros, no era algo interesante para nosotros, lo que era interesante era el artista, que Sí, aún así era un ídolo de adolescente, ¿no? Porque la imagen irreverente de rebeldía y todo eso generaba esta admiración, ¿no? De nosotros. Y el otro día también hablaba con otra víctima, ¿no? Sobreviviente de trata, que justamente a ella le pasó que pierde a su mamá y haz de cuenta que su hermanastra le ofrece, no, tú te vienes aquí conmigo, yo te voy a proteger. Y todo el principio fue bueno porque esta niña había quedado en la calle, era una chica muy vulnerable. Y al final de cuentas la empezó a utilizar como servidumbre. Una niña de 13 años por 2 años la utilizó como servidumbre y luego para prostituirla, ¿no? O sea, fue todo así como paso por paso, ¿no? escalonado, sí, sí, no puede ser. Es un goteo hasta que quiebra tu mente, pero claro, no van a empezar como el final, ni mucho menos, no aguantarías. Exacto. Sí, hay un documental, película también que va sobre trata y el gancho es una Miss no sé qué, no sé si es Miss Colombia o es Miss, que es la que hace de enlace donde las adolescentes o las niñas es como, si está ella, es un Sí, lugar seguro, porque es una persona famosa, es conocida, así es. y los padres también, es como, bueno, esta agencia es seria porque está Miss no sé quién, ¿no? Ujú, Y a partir de ahí empieza todo el entramado, ¿no? sí.
Sí, sí. Sí, ese es el cuestionamiento también hacia los padres, que eso me gustaría hablarlo también contigo porque siempre se cuestiona a nuestros padres, ¿no? El tema de la responsabilidad, o sea, lo ponen al igual que el depredador, Ya, cuando para mí, o sea, sí me entiendo, o sea, hay una responsabilidad de los padres, obviamente, en el sentido, no responsabilidad de que nos haya pasado lo que nos pasó, ¿no? O sea, eso jamás en la vida, responsabilidad como padres me refiero, pero ellos fueron engañados totalmente. O sea, claro, sí me entiendo, o sea, fueron engañados porque ellos pensaban, de hecho, fueron engañados hasta por nosotras mismas, las claro, sobrevivientes, porque claro. nosotros le mentíamos a nuestros padres que estábamos bien. De hecho, cuando hablábamos estábamos siendo vigiladas, ¿no? En el teléfono para decir lo que teníamos que decir, ¿no? O sea, porque si no nos cortaban el teléfono y sabíamos que quién sabe cuándo volvíamos a vernos a nuestros padres. Entonces, teníamos que decir lo que nos decían, ¿no? Que dijéramos, pero siempre engañando a nuestro, no está todo bien, si estamos muy delgadas es porque es parte de ser artista, tienes que verte bien en las fotos, y éramos, o sea, en huesos, ¿no? Pero es parte de lo que tiene que pasar, y estábamos muertas de hambre, pero teníamos que controlar el comer y no comer con desesperación, porque realmente estábamos muertas de hambre, era terrible el desear comer constantemente, era creo que la parte en la que nosotras hasta nos sentíamos agradecidas, ¿no? Cada vez que aparecía este tipo y podíamos llegar a comer, porque ese era el momento en el que comíamos realmente, o cuando nos mandaba a un viaje y pedíamos, ahí nomás aprovechábamos a un hotel y sacábamos comida lo más que pudiéramos, porque sabíamos que a lo mejor por 3 días no comíamos, ¿no? Pero, pero sí es muy, muy, o sea, Sí, va por niveles. sí. Va por niveles, es decir, el cuerpo al final lo que quiere es sobrevivir. Ujú. Entonces, bueno, llega un momento que vas tolerando este abuso. Vale, vale, porque está el hambre, está el no dormir, está ¿no? Unas consecuencias que son tan complicadas de gestionar que otros tipos de abuso ya quedan como en el olvido. Muchas veces también sucede esto, ¿no? En sitios donde la persona hace como una orden interna de prioridad de su propio bienestar dentro de la complejidad en la que está. Exacto. Y volviendo a lo de los padres, Mm. claro, si tú envías a tu hijo o a tu hija un año a Inglaterra que aprende inglés, ¿no? Con una familia, ¿no? Ujú. Que es de que de no sé qué escuela conocida y demás. ¿Tú qué responsabilidad tienes en ese aspecto de enviarlo a que aprenda o a que se geste su futuro, ¿no? Exacto. ¿Hacia dónde van las críticas con esto? Eso, porque lo que pasa es que la versión del psicópata, ¿no? Desde aquella época fue que nuestros padres nos vendieron, cuando nunca existió eso. ¿Sabes lo que hizo hacer este tipo? Ya al final, cuando sabía que se le venía todo este problema legal, nos hacía a nosotros hacer dictado por él, ¿no? O sea, unas como cartas en donde nuestros padres firmaban como que habían recibido dinero. ¿Sí me entiendes? De parte de él, o sea, Ya, mensual, ya. nunca en la vida, porque la promesa que nosotros, cuando fuimos a esta beca, era que íbamos a recibir $2,000 por mes, casa y todo. Eso nunca existió. Fue totalmente, nunca nos pagaron absolutamente por nada de nada, ¿eh? O sea, nosotras éramos explotadas de todas las maneras, o sea, trabajo forzado, éramos esclavas en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde limpiar, desde hacer un hueco para poner una palmera, hacer el jardín con pleno calor, hacer el jardín cuando nevaba en España, ¿no? O sea, para que te des una idea de cortar leña, todo descalzas, porque yo estaba totalmente y varias de las chicas, pero en mi caso yo perdí $8,000 al llegar a España, entonces a mí me puso en un estado de esclavitud completo desde que llego a España por haber perdido estos $8,000. eh, y me empieza a querer cobrar esa deuda, ¿no? Y esa deuda, el cobrar esa deuda significaba que yo tenía que hacer la comida para las chicas, ¿no? Hacer el jardín, lavar la ropa, todo eso, ¿no? Todas tenían actividades y castigos, pero en mi caso eso era, yo tenía horario, tenía que esto, lo otro, y me quitó toda la ropa. Haz de cuenta que yo venía con una maleta que traía desde Argentina, porque era el último lugar donde había estado, y después en México, que me deja castigada por 2 meses, antes de ir a España, y llevo esa ropa y esa ropa, él, siempre que volvíamos con ropa o traíamos ropa, nuestras maletas se separaban y él las repartía.
Él repartía a todas, entonces todas usábamos la ropa de todas, ¿no? O sea, era así más o menos. En ese momento él decidió darme un solo par de botas, un pantalón y una camisa para que fuera al banco. Todo lo que fuera trámite en el exterior, esa era mi ropa. Y siempre usaba la misma en España. Y la otra era un pantalón de jeans, de mezclilla, y una playera, o sea, mangas cortas. Y eso lo tuve en invierno y verano puesto, para que te des cuenta. O sea, sin zapatos. Me dejó totalmente sin zapatos todos los días. O sea, Estabas fuera de tu país, en un lugar diferente, con una indefensión aprendida ya desde hacía un tiempo, porque claro, la confusión mental y la manipulación ya estaba presente, ¿no? De alguna forma. También había un tema de, entiendo, a lo mejor de hermandad con las chicas, de qué pasará si salgo de aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser la repercusión? Seguramente juega con esto. sí. Entonces se va sumando, lo digo porque hay mucha gente que va a decir, pero ¿cómo es posible que aguante una persona esas condiciones sin irse, sin llamar a la policía, sin... No, no, porque es que no es del día a la mañana, es que es progresivo, es que te va metiendo en una realidad donde tú vas aceptando que esa es tu realidad y no sabes ni cómo ni por qué. Has llegado al punto de aceptar que esa es la cárcel mental, ¿no? Esta es mi realidad, es así. Y soy yo que me autoconvenzo de que es así, porque si no me autoconvenzo de que es así, al final entro en el propio trauma, ¿no? Al final el cuerpo lo que hace es trasladar el momento del estrés postraumático, ¿sí? El impacto más fuerte en la persona es cuando realmente le pones el nombre. Ahí es cuando te van viniendo, ¿no? Yo tengo pacientes que vienen a consulta, no saben por qué, no, es que no me va bien, algo me ha pasado, algo me pasó, pero... Y cuando empezamos a mover y empiezan a venir los recuerdos, los flashbacks y la persona le pone nombre, ¿no? A lo que vivió. De pequeña me torturaron, me hacía levantarme a la 1 de la mañana a coger agua por la selva, a exponerme, y ahí empiezan todos los recuerdos y ahí es cuando la persona peor está. Porque antes está disociada o disociado. Así De es. repente cuando vas abriendo, pues el sistema nervioso puede entrar incluso en colapso, ¿no? Es un momento muy, muy vulnerable de la persona y hay que saber llevarlo muy bien. Sí, lo Entonces, viví el claro. año pasado eso, ¿eh? O sea, lo viví todo el proceso. O sea, yo empecé con mi canal a finales del 2023, en noviembre, va a ser 2 años justo, y todo ese proceso así y físico, al día de hoy todavía lo estoy trabajando, ¿no? Pero sí fue un impacto impresionante, físicamente, todo, ¿no? O sea, fue impresionante el tema del cortisol, todo el movimiento, el ver, aparte, más allá de eso, sigue pasando hoy, Omar, y te lo cuento para que, o sea, para que entiendas cómo es el panorama, ¿no? Nuestro, la realidad, ¿no? Del estar hablando, el alzar la voz y tener gente que se acerca con buenas intenciones y luego ves que están mandados o que son infiltrados o que, ¿sí me entiendes? O sea, que es terrible porque ya generan esto de no poder, o sea, no puedo hablar con nadie, tengo que cerrar mi círculo porque ya no sé quién es quién, Sí. ¿no? Es terrible, o sea, y es muy fuerte, lo que hacen y todo. Lo bueno es que ya uno ya lo conoce, pero ya no me agarra desprevenida como antes, ¿no? Ya no, tampoco me sorprende, ¿no? O sea, es como algo del día a día, ¿no? Que está pasando constantemente, ¿no? O sea, y gente que tú dices, ¿qué le hice yo? O sea, no le hice nada y ya salen a decir, no, porque ella, porque lo otro. Tú dices, ¿cuándo pasó eso, no? Pero yo ahora lo entiendo cómo es el manejo y cuál es la intención, ¿no? Debilitarnos, no cansarnos para que no hablemos, para que bajemos la guardia, para que paremos con todo esto de decir la verdad, ¿no? Que es lo Sí. único que da justicia. Es lo único que da justicia. Hay en España o en el mundo latino hay como una especie como de cultura establecida donde no te metas, déjalo pasar. Sí. Cállate, no, cállate, ya está. No, tú a lo tuyo, ¿sí? Y porque si no te metes en problemas y lo mejor es que tú a lo tuyo. Y claro, hay que romper con esto. Hay que Sí, romper, hay que hablar, hay que expresar, hay que comunicar, porque el silencio es cómplice de todo esto, para bien o para mal. Porque tú que en tu buen hacer te silencias para no meter más, ¿no? O no meterte a ti en ningún tipo de problema, pero ¿esto qué hace? Que lo que impera es la única verdad que se mueve, que es la de la otra parte. Y total. no.
La gente empática normalmente no quiere problemas, quiere vivir en paz, en tranquilidad. Esta gente, su medio natural es el conflicto, es la Sí, toxicidad, se mueve en eso muy bien. Entonces, ellos no pierden horas de sueño por estar moviendo y mareando y generando conflicto. Alguien empático tiene que elegir dormir mal durante un tiempo, tiene que elegir dejar de lado ver a amigos, tiene que elegir dejar de lado su actividad favorita de los viernes porque se está metiendo en expresar algo que es muy doloroso y que conflictúa, ¿no? ujú. Pero hay que hacerlo. Sí, totalmente. Porque si no, solo prevalece un punto de vista. Claro, Y no, y lo agradezco que lo digas porque ese es el punto que a mí siempre me duele, porque yo sé que a lo mejor hay gente que no sé si o siento que lo dice desde el lado de que te quieren proteger, algunos, y otros desde el lado en que no quieren que se sepa, ¿no? Por supuesto, que ya deja, eso es pasado, ¿no? El problema es que el pasado no es que uno lo trae al pasado, lo trajeron, cuando te vuelven a revictimizar, cuando vuelven, ¿me entiendes? Y tú dices, hasta acá. O sea, hasta aquí no puede ser que pasaron 25 años y seguimos con lo mismo, ¿no? O sea, haciéndonos más daño de lo que ya nos hicieron, ¿no? Entonces, yo siempre pienso o sea, ya lo que nos pasó ya no vuelve para atrás, yo ya no puedo no, volver para atrás, lo no. que puedo es como esto, ¿no? Resignificar mi historia, contarla y decirle a otras Exactamente. personas, exactamente, y sé que le está sirviendo a mucha gente, por eso también esto de traerte a ti, porque yo te admiro profundamente porque me das esa paz cuando hablas justamente de estos temas que muchos no quieren, ¿no? O sea, o que te dicen, ya, basta, no lo toques, o sea, porque es molesto o porque es muy fuerte o es muy crudo, pero en realidad nuestra historia fue esa, fue dura, fue cruda, no fue una historia de telenovela bonita, ¿me entiendes? Una historia de cuentos, o sea, fue eso, fue terrible. Y Y depende de la mirada o el enfoque terapéutico, tienes ahora mucha gente que empieza, si sigues con esta lucha es que estás aún resentido y no has superado y entonces no encontrarás la paz porque tienes que perdonar y soltar. Y esta narrativa a mí me cansa profundamente, me genera mucho malestar porque esta gente no entiende de trauma. El trauma no lo eliges tú, te viene a lo mejor porque tú has visto una película que te recuerda tu historia y vienen todos los recuerdos, o porque estás en un momento de depresión, vas a terapia y sale todo eso, tú no eliges cuando vienen los recuerdos. Tú no eliges tomar conciencia de lo que te pasó. Lo elige no, tu sistema nervioso cuando está preparado para sostener esa verdad. Y una forma, no de sanarse del trauma, porque del trauma no te sanas, porque no es una enfermedad. no, No es una enfermedad. totalmente. Tú te rehabilitas de algo que te ha pasado, te recuperas de algo que te ha pasado. ¿Cómo? Nombrándolo, expresándolo, reaprendiendo a estar en tu vida, en tu presente. Y si tienes la oportunidad de resignificarlo, de cambiar el significado de tu experiencia, ya es lo más, ¿no? Entonces, lo que tú haces no es que no hayas perdonado, no es que estés resentida, no, va de recuperarte de algo que te ha pasado y que para ti ha sido muy significativo. Y además está como orientando a muchas personas también a tener valentía, a expresar, ¿no?, su verdad Así y a ver que incluso en casos donde hay poder y hay influencia, se puede hacer. Exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, es lo que te decía, que me escribe gente que dice, gracias a escuchar tu historia identifiqué esto, ¿no? O sea, que sí estuve con un narcisista o que sí me pasó esta situación y la reconozco o puedo poner una denuncia y eso para mí vale mucho. De hecho, no era mi intención cuando empecé a contarlo y entendí que el hablar, el alzar la voz, para cualquiera, ¿no? Cualquier sobreviviente, pero a mí me ha servido ver otras historias y así como yo creo que mi historia le sirve a otros y así, ¿no? O sea, es impresionante. De hecho, ahora estoy empezando una nueva sección en mi canal que se llama Callar no es opción, pero ya Ah, con qué bien. sobrevivientes, sí, con sobrevivientes de otras historias, ¿no? Para compartir historias de otras sobrevivientes que para mí es importante porque yo aprendo también escuchando esas historias, es impresionante. Así que a mí sí me ha generado, o sea, me ha cambiado, ¿no? La vida esto de empezar a hablar y resignificar, pero también que tenga un significado, ¿no? O sea, que esto tenga un significado, lo que me pasó, y que ayude a abrir el camino también por las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo, ¿no? Sí. Y digo, de hecho mi hijo el otro día hablaba y él me apoya 100%, él sabe mucho de la historia, ya tiene 19 años, pero él me dice, mamá, no pares, o sea, no pares,
sigue hasta que se sepa la verdad. Y él, imagínate, para mí lo que significa eso, ¿no? Claro. O sea, es fantástico. Pero bueno, sí, es un poco eso y esto de que siempre, el otro día, ¿cuándo fue bueno, estaba viendo un video también y hablaban esto de que ellos intentan confundirte, como que lo que estás diciendo no fue así, como que ya, déjalo, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, nos dicen que tenemos envidia por el éxito de esta persona, ¿no? O sea, es envidia, porque esa persona pudo ser exitosa y nosotros no. Entonces yo Sí, digo, es inversión emocional, sí. exactamente, a eso iba. ¿Qué nombre tiene esas cosas, no? O sea, ¿qué nombre se le Entra, pone? entra dentro de la desviación cognitiva, que es el Ah, gaslighting, ¿no? Pero ah, ahí hay muchas... depende de la astucia, de la perversión, de la creatividad de esa persona. okey. No deja de ser cambiar la realidad y que la interpretes de manera diferente. Ah, Y okey, para ello puedo utilizar muchas cosas, ¿no? okey, Drogas, puedo utilizar actores, actrices, puedo utilizar gente manipulada, escenarios que no existen. Bueno, y al final nos quedamos siempre con la palabra, que es lo más conocido, pero es que no solamente la palabra, es que no sí, tiene fin el tema de la desviación cognitiva. Sí. okey. Sí, 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 es impresionante. A mí me ha sorprendido porque, bueno, en este caso si bien sé que hay un motivo, pero no me deja sorprender la gente que se presta a esto, ¿no? O sea, la gente que se presta, Sí, no sí, tiene nada pero que también es gente que por un momento de contacto con alguien que es famoso vende su alma. sí, eso es verdad. Es parte del fanatismo, ¿no? De lo Es que parte del hablamos. fanatismo, es parte de los vacíos, es parte de la falta de conciencia, de no tener la oportunidad de haber recibido una educación crítica. El tema de educación es muy importante. Sí, Entonces, al final, más educación crítica hayas recibido, más puedes observar y poder posicionarte en un lugar de coherencia y algo sano, ¿no? exacto. Y bueno, esta gente juega con esto. Exacto. Juega con Y esto. dentro de estas características que de los narcisistas, ¿no? O sea, que estos narcisistas que nos rodean, yo sé que hay varias, ¿no? O sea, ¿cuántas son las que tú nombras o en tu libro, Omar? En el libro yo estipulo a nivel de narcisismo está el grandioso, el extrovertido, ¿no? Que es el que lo ves venir de lejos ya, ¿no? Sí. Después tenemos el vulnerable, que es más encubierto, que viene desde el victimismo y del chantaje emocional, es más civilino. Después tenemos el comunal o altruista, que utiliza pues esta faceta pues de ayuda, de salvación, de buen hacer para manipular y generar el abuso. Tenemos el perverso, que es el que tiene conductas más psicopáticas, pero no llega a la psicopatía, Okey. pero bueno, es un candidato para. Y el espiritual, que es el que utiliza el dogma, ¿no? La religión o las creencias espirituales para manipular. Y a nivel de psicopatía hay dos clasificaciones, que es el clásico, que es el Mm, que tiene una inteligencia por debajo de la media. okey. Son personas muy impulsivas, manipuladoras, son narcisistas en su personalidad, pero tienen esta condición psicopática de sadismo, de búsqueda de poder, pero a ser Ujú. muy impulsivos suelen acabar en la cárcel. Son los que te encuentras dentro de lo que es la rama o el espectro de la sociopatía, ¿no? En el DSM-5 Ujú. al menos lo meten ahí. Y el libro hago un zoom en la psicopatía encubierta, que serían esos perfiles que tienen un QI, una inteligencia por encima de la media y han aprendido a hacer un traslado de esa impulsividad con microacciones. Cada microacción de manipulación, de abuso, de sadismo es un nutriente narcisista Ujú. para conseguir objetivos psicopáticos. Es como que aprenden a trasladarlo. Normalmente no utilizan a la pareja como víctima. La pareja es utilizada o utilizada para blanquear su imagen, ¿no? Mm. Tampoco hay esa perfección en su presentación, ¿no? En la seducción. También pueden ser muy mediocres.
porque Ujú. la mediocridad al final pasa desapercibida y nunca dudarías de una persona mediocre, ¿no? Bueno, hablo un poco de cómo se camuflan desde mi experiencia, ¿sí? Para que tengamos información y podamos protegernos. Buenísimo. Ahí estaba. Mica puso la Sí. tapa del libro que acabas de lanzar. ¿Hace cuánto lo lanzaste, Omar? Pues mira, hará casi, de aquí a una semana hará un mes. Wow, Sí, wow, qué bárbaro. sí. Bueno, yo lo quiero. Yo lo Ah, quiero. Entonces, ¿cómo se puede conseguir tu libro? Cuéntanos un pues poco. en Europa, Mm. creo que desde las páginas de librerías o desde Amazon se puede, Ah, perfecto, sí. perfecto. Lo voy Y a ya para ahora en Brasil lo van a abrir, creo, el Wow. mercado de Brasil. Y bueno, estamos viendo si se abre a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, México. Tienes muchos fans, en Latinoamérica. O sea, yo escucho, de hecho, la gente que me escribe y me dice, maravilloso que tuviste a Omar, es fantástico, todo el mundo, o me dice, empecé a seguir a Omar desde que lo vi en tu canal y toda esa historia y me encanta. Y mucha gente todo el tiempo está comentando sobre ti, así que sí tienes fans y veo también en tus videos muchos, bueno, no fans, Bueno, porque no admiradores, sean fans, sí, que no. admiradores, porque digo fans y yo No, aparte la gente que me sigue hace tiempo también, yo creo que también nos siguen personas que están viajando con nosotros, ¿no? Con nuestra propia historia y entonces, bueno, son comunidades que hemos cuidado, la tuya, entiendo que es una comunidad que cuida, así que es gente bonita, yo la mía también la quiero mucho, es gente muy bonita. Y se nota en los comentarios, en las formas de interactuar. Aunque soy un poco, yo no soy muy de escribir, ni yo soy igual. es que no, Yo soy me cuesta igual. mucho, Sí, pero sí, sí, estoy muy, muy, muy agradecido. sí, sí, yo soy igual, igual, igual. O sea, yo le agradezco mucho a la gente. No soy de la típica que escribo y que está todo el tiempo o haciendo videos y todo eso. No, no soy muy de las redes, pero sí, 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 le agradezco de corazón y sé que lo hacen. O sea, la comunidad que se armó, ¿no? En apoyo a la sobreviviente ha sido también parte fundamental de que podamos seguir, ¿no? O sea, con esto. Y ha ido creciendo y ha ido mucha gente despertando y eso es fantástico, fantástico. Sí, no, no, el mejor agradecimiento. Yo cuando hice la presentación del libro, me dijo la editora, ¿cuánta gente crees que vendrá? Y digo, no sé, tú coge algo pequeñito, no vaya a ser que... Y de repente vino muchísima gente, gente que era un poco coloquio, ¿no? De preguntas y yo responder, pero la gente cogía el micro para agradecer. Omar, gracias. O sea, ya no eran ni preguntas, era agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Y, wow, te quedas como... Porque tú desde tu casa no eres consciente, lees comentarios, pero todo es muy, muy robótico, ¿no? Como muy alejado. No puedes Así, ver a la persona que hay detrás. Pero cuando las ves ahí, a las personas, es maravilloso. sí. El impacto en la gente es mucho. Por eso yo te decía cuando te escribí la primera vez, a mí me impactó mucho cómo llegas, porque llegas, o sea, el tema si bien puede ser, como tú dices, hay características, ¿no? Generalizadas y se manejan igual y qué sé yo, pero cómo lo explicas y cómo haces que uno se siente realmente que es lo que me pasó, o sea, eso me pasó. Y aparte tienes una capacidad tan empática, ¿no? O sea, de cómo lo tocas al tema. Yo te digo, me siento súper cómoda hablando contigo o escuchándote, me siento súper cómoda y eso es fantástico. No, no, no creo que, o sea, cada persona me imagino que tiene o se conecta a diferentes, ¿no? Pero creo que algo que tú tienes es eso, ¿no? El sentir que uno se siente comprendido, ¿no? O sea, el que estás hablando en el mismo idioma, ¿no? De lo que nos pasó y que le pasa a mucha gente. Y yo lo agradezco de verdad porque te digo, cada vez que veo un video tuyo, wow, digo, ahí está, era Es que eso. la gente que es sobreviviente de trauma tiene una particularidad y es que ya no puede con la hipocresía ni la falsedad. Entonces, Así cuando es, ve a alguien que habla desde una máscara, desde un personaje, desde una actitud que no es la suya, así le es. entra como una historia, es como que se retraumatiza, ¿no? Es como... Y entonces, mucha gente que te sigue seguramente es porque tú ya no hablas de personajes, no hablas desde historias, eres tú y la gente es como que "Uf, dice, menos mal, alguien que es real, ¿no? Esta es la particularidad en el trauma. No lo quiero romantizar como tal, pero sí que es una secuela
sí, de haber experimentado una experiencia que casi acaba con tu vida, ¿no? El hecho sí, de poder ser sensible a la manipulación o a la falsedad o a la hipocresía. totalmente. Sí, sí, de hecho, yo creo que lo que también a mucha gente le ha hecho, o sea, conectar, ¿no? Con la historia cuando lo he contado es porque nunca, siempre me hice responsable o conté, ¿no? De lo que me pasó, lo que me tocó a mí hacer, en lo que a mí me tocó hacer obligada, ¿no? O sea, obviamente dentro de la manipulación y todo, y el sometimiento que estaba viviendo, pero siempre fui muy clara porque mi idea era justamente hacer justicia o que se supiera y todo, y no pensando, ay, no, si digo esto, no me favorece y o cuento hasta aquí porque esto tampoco me favorece. O sea, yo no soy así, no jamás oculto lo que me pasó, lo ven, ¿no? Desde aquella época hasta ahora. Y también al principio fue medio controversial, ¿no? Contarlo como lo contaba, porque no todo el mundo está preparado, como tú dices, para escuchar eso, ¿no? O sea, para escuchar algo tan crudo o tan fuerte. De hecho, las mismas sobrevivientes, otras de mis compañeras, ¿no? De dolor, al principio también estaban negadas a verlo y ahora ellas mismas me dicen gracias, o sea, y Claro, eso para mí vale muchísimo, ¿no? O sea, y varias también empezaron a hablar. Hay muchas que están apoyándonos y están con nosotras, pero están desde el lado, ¿me entiendes?, oculto, pero por esto que pasa, ¿no? O sea, algunas ponemos la cara porque, y somos las más claro, golpeadas. claro, Pero es que os exponéis muchísimo. sí, sí, Yo, sí, yo sí. intenté hacer una sección de hablar de personas que han pasado por alguna experiencia con sectas y recibí un montón de personas, pero la condición es no quiero salir ni mi voz ni mi cara. Y dije, "Oye, pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que tu historia y tu... No, no, es que tengo mucho miedo, es que no quiero que me reconozcan, es que Así, ya pasó y no quiero reabrir esto con mi familia. Hay tantos condicionantes que te impiden poner tu cara y tu voz sí. en la explicación bueno, que es comprensible que la gente decida quedarse en un lugar de seguridad. Totalmente, no, no, eso yo lo súper comprendo, ¿no? O sea, lo comprendo porque uno entiende y ellos ven también cómo nos atacan a las que somos visibles, ¿no? Y sabemos que tienen familia y algunos, en el caso de algunas, ya nuestros hijos están más grandes, ya podemos, si me entiendes, manejarlo desde otro punto, hablar sobre eso. En algunos casos es muy complicado, son niños muy chicos y está complicada la cosa, pero en general entendemos los procesos, pero lo lindo de todo esto es eso, ¿no? La unión, el entender nuestra historia y nada, y seguir en la lucha, ¿no? Sobre esto que se va a acabar cuando, como te digo, cuando se tenga que acabar y se entienda la historia, nada más, y que todas podamos seguir alzando y que haya ¿cómo te puedo decir? Que haya una diferencia, ¿no? O sea, que las leyes sigan cambiando y apoyando, ¿no? A, a que las personas, no hablo de nuestro caso, ¿no? Hablo de en general, Mm. ¿no? Casos de trata, de violencia, tanto abuso físico y psicopático, que sigan cambiando, porque a nosotros nos tocó, por ejemplo, en México, que en México el mismo Estado hizo vista gorda, ¿no? O sea, haz de Sí, cuenta que dijeron no habían suficientes pruebas cuando habían 11 denuncias. Entonces fue muy fuerte que, que realmente hubo mucha corrupción y todo eso, ¿no? Como siempre pasa, sí. y al día de hoy sigue existiendo. Entonces, pero también siento que desde aquella época ahora, hablando con otra víctima de trata que también ella es activista y han hecho y trabajan mucho, arduamente para cambiar esto, ¿no? Que lleva años, pero cuando nos recordamos en la época nuestra, hace más de 20 años, íbamos a poner una denuncia y no había gente capacitada para tomar una denuncia, ¿no? De abuso y todo, y te sentías más abusada o más violentada de lo que había sido, y a mí me pasó particularmente, ¿no? Entonces, fui a poner una denuncia y el mismo policía quería invitarme a salir después de escuchar mis violaciones, después de escuchar todo lo que yo había contado. O sea, imagínate lo que fue para mí. Y así pasaba mucho, ¿no? O que antes tenías que ir a un juicio y tenías que verte
con Sí, tu sí, no, agresor y tú tenías que recibir amenaza y tenías que estar ahí escondida y cuidado de que no te fueran a hacer daño y toda esa historia que ahora ya lo manejan desde otro lado, o no nos ponían un psicólogo, ¿no? Por ejemplo, ibas a declarar y ahí vas a contar la historia a y retraumatizarte y encima con una invalidación y las consecuencias. sí, 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 sí. sí, sí, Espero que totalmente. continúe así, porque estoy viendo que la sociedad está cambiando, está llegando otra vez valores muy, muy arcaicos de, no sé, muy rígidos. Veo que vamos hacia un lugar un poco extraño, lo que Sí, estoy viendo un poquito, total. y espero que, bueno, que continuemos con cosas coherentes, porque si no, Así es, así es. Ojalá que sí. Y yo sí, te agradezco, Omar, te agradezco siempre, a ti, de verdad, el acompañamiento, todo lo que nos enseñas, ¿no? A través de tu canal, ¿no? Que es muy importante. Y nada, y quiero que ya, bueno, yo lo he hecho público también, que quisiera que tú me ayudes también con lo que es mi libro, que es lo que quiero avanzar ahora. Y nada, tener ese apoyo de parte tuya y a nivel tanto. psicológico y Claro que sí, claro que sí. muchas Sí, gracias. sí. Ahí estaremos contigo y también con todas las personas que han pasado por eso. Gracias. Y espero aportar mi experiencia al respecto. Es mucha, es mucha. Vayan todos al canal de Omar, aquí está abajo la descripción, las redes, Instagram, y también a comprar su libro porque se aprende muchísimo y un poquito hemos tocado hoy, ¿no? Lo que son los narcisistas que nos rodean, ¿no? Última pregunta, Sí, dime. Sí. eh, o sea, está la gran diferencia, yo sé que lo marcaste hace ratito, un poquito lo que son los psicópatas y los narcisistas. ¿Los psicópatas son siempre narcisistas? Sí, Sí, pero el narcisista no es psicópata. exactamente. Ok, perfecto, eso es importante. O sea, hay dos grandes diferencias. Ok, Exacto, exacto. perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vale, vale, a ti Hasta Liliana, un una abrazo. próxima. Gracias, ¿eh? Chao, chao. Bye.